Se cumplen 9 años del terremoto de Pedernales del 2016. Con el pulgar podía deshacer la varilla de hierro. Vimos su casita de 2 pisos y no tenía un rasguño. Te cuento que el Ecuador es muy resiliente. Sí. Y eso es un problema. Bienvenidos al podcast de Cementos Selva Alegre, Hagámoslo Juntos, donde exploramos los desafíos del mundo de la construcción junto a los mejores expertos. Bienvenidos al primer episodio del podcast Hagámoslo Juntos de Cementos Selva Alegre. Hoy estamos con un invitado súper especial, con el ingeniero Fabricio Yepes, quien es el vicedecano del Colegio de Ingenierías y director de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad San Francisco. Es un gusto tenerte, Fabricio, aquí. Y hoy vamos a hablar de una cosa súper especial, que es que este año ya se cumplen 9 años del terremoto de Pedernales del 2016. Y vamos a hablar de por qué colapsaron tantas estructuras y qué debemos hacer para que no vuelva a suceder. Fabricio, bienvenido, mucho gusto. Quería preguntarte, ¿qué es lo que nos hagas un acuerdo de qué es lo que pasó el 16 de abril del 2016 en Pedernales? Claro que sí, Martín. Buenos días con todos. Un placer verte otra vez con otro de nuestros graduados. Un saludo de parte de la Universidad de San Francisco de Quito para Selva Alegre y para Martín y para todos sus escuchas en sus medios. Bueno, sí, estamos cerca de cumplir 9 años del terremoto de Pedernales y esto es un hito muy importante porque, no sé si recuerdan, ha sido el evento más importante en 70 años desde el punto de vista de infraestructura para el Ecuador. Es decir, ni sus padres probablemente hayan recordado algo parecido, posiblemente sus abuelos. Y estos eventos afortunadamente no ocurren muy frecuentemente, pero cuando ocurren es el momento de sacar experiencias y el momento de entender, aprender, comprender y evitar los errores que hayamos podido detectar. En efecto, el 16 de abril a las 7 de la noche, un sábado, ocurrió un evento de magnitud 7.8. Como digo, no habían pasado sino 70 años del último evento, algo parecido, que fue el terremoto de Ambato del 49, y que causó un montón de daños y un montón de personas perdieron la vida. ¿Y te acuerdas dónde estabas de ese día? Porque yo me acuerdo que estaba en Cumbayá jugando play con mis panas y estábamos 3, entonces ellos empezaron o sea, ellos estaban en el partido y me dicen como, oye, ya deja de moverte. Sábado a las 7 de la noche. Ajá, antes de una fiesta me acuerdo, y ya deja de moverte, y yo como, no me estoy moviendo nada. Y claro, ahí salimos y fue súper fuerte, entonces digamos, esto fue terremoto en algún lado. Y justamente ahí te venía la segunda pregunta, y es que hubieron un montón de estructuras que se cayeron, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles fueron las fallas más comunes que se dieron en estas estructuras que colapsaron? Bueno, la primera pregunta, ¿dónde estaba? Nosotros estábamos con los estudiantes de la San Francisco llegando a Milwaukee, en los Estados Unidos, a una competencia internacional de hormigones. Y llegamos al hotel y empezaron las llamadas por teléfono de que algo sucedió en el Ecuador, algo muy grave, y no sabíamos exactamente dónde era porque las redes sociales en ese momento no eran tan potentes como hoy, y la comunicación en autoridades tampoco, no sabíamos exactamente dónde era. Lo sintieron muy fuerte en Quito, pero lo sintieron más fuerte en la costa, se sintió muy fuerte en las Esmeraldas de Manabí, en Guayas, en los ríos. Las primeras víctimas fueron en Guayaquil, entonces no sabíamos dónde era. Claro. Finalmente supimos que el terremoto fue cerca de Pedernales, no fue exactamente allí, y fue de magnitud 7.8. 7.8 es un evento grande. Hemos analizado los resultados técnicos de los registros, pero no se superó la norma ecuatoriana de construcción, sino solo cerca de la ciudad de Pedernales. En otras ciudades del país no se llegó a superar en los rangos importantes que uno esperaría. En tal sentido, si las cosas hubieran estado bien, si hubieran estado construidas adecuadamente, diseñadas, construidas, fiscalizadas, supervisadas adecuadamente, con buenos materiales, con buenos procedimientos, con profesionales detrás, no deberíamos haber tenido daños tan catastróficos, quizá con excepción de Pedernales, ciudad que es la ciudad más cercana al evento. Entonces, sí, como 50,000 edificaciones tuvieron problemas, 7,000 de ellas colapsaron. 700 personas, casi 700 personas fallecieron. Y creo que la sacamos barata. Sí, es decir, totalmente. Fue un sábado a 7 de la noche en donde la gente estaba afuera de las casas. Y entonces estaban haciendo otras actividades que si esto era un lunes, 9 de la mañana, probablemente había que aumentar un 0 a las estadísticas.
¿Y cuáles fueron las fallas más comunes que se vieron después de que tú fuiste allá a revisar supuesto. las estructuras, ¿no es Sí, cierto? nos tocó Entonces, regresar de inmediato, al menos a mí me tocó regresar de inmediato para Ya. poder mirar. ¿y Porque qué es lo que estas- pudiste ver? O sea, ¿cuáles fueron Sí. las fallas más comunes de las estructuras que A colapsaron? ver, cuando llegamos con nuestros chicos al sitio y luego de mirar, les dije, nos vamos a concentrar en aquellas infraestructuras que no tuvieron problemas Ajá. y no en las que lo tuvieron. Sí, ¿Por que qué? ahí venía la siguiente Porque pregunta. las que lo justamente es- tuvieron Ajá. era tan evidente lo que sucedía y tan triste que no íbamos a aprender nada. Más bien queríamos enfocarnos en las que no les sucedió algo Ya. para aprender cómo lo lograron, cómo pudieron funcionar bien. Porque las que no lo lograron tenían todos los problemas posibles. O sea, si tuviéramos un código de construcción legal aquí enfrente, pues quizá todos los artículos fueron violados. Si quieres podemos categorizarles en tres grandes problemas. Ya. Primer gran problema, materiales. Material, la calidad del material Sí. como tal. Segundo gran problema, falta de ejecución técnica. Ujú. Y tercer gran problema, falta de supervisión a lo que hacían los técnicos si es que hubo técnico detrás. Sí, es Entonces que, esas son las tres razones fundamentales. y que no solo se da en la costa, o sea, eso se da Así es. en todo el Ecuador. De lo Sí, que es yo he una visto. muestra, es una muestra. Porque la construcción informal es un problema como país. La calidad de los materiales sí es mejor controlado. Creo que uno de los mayores problemas de lo que yo había visto allá en la costa es que se utilizaba la arena de mar, ¿no es cierto?, para la construcción, para hacer la mezcla del hormigón. Y la falta de control en las obras, que también pasa en todo el país, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que viste ahí de la calidad del material? como Algo tal? de especial que hay allí, Ajá. en cuanto a materiales conversemos entonces. Algo que especial que vimos es que no solamente del desconocimiento de cómo usar correctamente los materiales de construcción, sino también la mala calidad de los materiales de construcción, pero además se cometieron dos pecados grandes, importantes, que Ya. se hace mucho en la costa. El primero es esto, utilizar materiales que están contaminados Ajá. y que le hacen mal al hormigón. Si podemos tener un cemento de excelentes características, pero si no lo usamos bien y le metemos además ingredientes dañinos, contaminados, no vamos a lograr un hormigón decente. Claro. El primer punto es eso. En la costa se usa mucho, no es que se usaba, se usa, se sigue se utilizando. usa mucho, agregado grueso y agregado fino, proveniente de zonas que han sido contaminadas por aguas de mar. Ya. Eso hace que la cantidad de cloruros, fundamentalmente cloruros y otros componentes químicos, que son agresivos para los elementos de la construcción, estén presentes. Ya. Yo mismo he sido constructor en esas provincias y he visto cómo son los procedimientos y eso en muchas ocasiones la gente lo considera normal. No debe utilizarse, repito, no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia agregados finos, agregados gruesos que tengan cloruros en nuestro hormigón. Por el riesgo al acero, a la corrosión. El del acero de refuerzo desaparece, Martín, Desaparece, sí. desaparece en el tiempo. Pudiste ver como acero. Pude ver completamente. edificios importantísimos, no importantes, importantísimos de la costa ecuatoriana, donde con el pulgar podía deshacer la varilla de hierro de 25 milímetros y 28 De milímetros. 25. Deshacerla con el pulgar. Wow. A ese grado de deterioro llegan por el ataque de cloruros cuando se usa agua de mar y o arena de mar. Ya. Ese es el punto 1. El punto 2, especialmente en Manabí, tenemos otro problema allí, que los agregados gruesos provienen de un montón de canteras de Manabí que no son muy aptas para el diseño y fabricación de hormigón de razonables características. Por eso el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, cuando construyó el aeropuerto de Manta, Ya. y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Ecuador, cuando construyó el puente de Bahía, Ajá, el puente que cruza. Ajá. no utilizaron agregados gruesos de las zonas de las canteras cercanas, porque se sabe que tienen problemas muy importantes. Eso se pudo constatar allí. Así que podemos usar el mejor cemento del mundo, podemos hasta usar el mejor hierro del mundo, pero si usamos mal los otros materiales, el producto es muy deficiente y eso se vio ahí. Ya. Y así como de fallas estructurales que hayas visto, porque yo había visto, por ejemplo, la típica, que eso pasa igual en todo el Ecuador, que estaban diseñadas estructuras para que sean de un piso, dos pisos, Y terminan se en agranda la familia Sí. y se crecen, eso vi una. De unas tesis que leí también el fenómeno de, por ejemplo, de columna corta, de piso blando y el tipo de suelo. Si nos puedes hablar un poquito de estos Sí. fenómenos.
Cuando hay un desastre de cualquier forma en la actividad humana, normalmente no depende de un solo factor detonante, sino que es una cadena de eventos o cadena de problemas. Aquí es eso. La cadena de problemas son los materiales, la forma que se ejecutó y la nula supervisión. Todo sumado a estas otras cosas que mencionas. Por ejemplo, en la costa, la calidad de los suelos no es muy buena, ya sabemos eso. Sí, en unas zonas es peor que en otras. Normalmente los suelos en la costa ya son demasiado finos, provienen de degradación de las rocas durante muchos millones de años, y estos materiales finos a veces tienen características poco favorables para la construcción. Básicamente, Portoviejo, el centro de Portoviejo fue destruido. Los edificios entre 4 a 6 pisos fueron los que más afectó, porque el centro de Portoviejo tiene un problema de características de suelos malas para esos edificios. En Chone tenemos ciertas zonas de la ciudad de Chone en donde las características de los suelos son malas para cualquier tipo de edificio alto. Afortunadamente no los hay demasiados. Lo mismo sucede en Manta. Pero que con ingeniería se puede, o sea, con ingeniería, lamentablemente, con una buena ingeniería. Y va a requerir una cimentación especial que va a requerir de inversión. Claro. Pero esto no se hace normalmente. En Manta igual, todo el barrio, del barrio que está cerca a los edificios altos importantes de Manta, de Manabí, de Manta especialmente, todo un barrio hubo problemas. Entonces, cuando tú detectas que hay un problema en un barrio específico y los otros no tanto, eso es suelos. Eso porque había visto incluso que, por ejemplo, Cojimíes está súper cerca de Pedernales, pero no tuvo tanto, o sea, por el tipo de suelo justamente no fue tan afectado como fue Pedernales, por ejemplo. Una cosa es el epicentro, que es donde estuvo cerca de la ciudad de Pedernales, pero cuando tú analizas cómo va rompiéndose la falla durante el terremoto, la falla tiene una distancia bastante grande, son como 100 kilómetros por 30. Si bien empieza cercano a Pedernales, no es el sitio donde más disipación de energía existió. Estudiamos que con los registros disponibles, que los sitios más cercanos a Jama fue donde se disipó mayor cantidad de energía. Entonces, si Jama hubiera sido una ciudad importante, más grande, con edificios, hubieras visto unos trozos mucho más grandes que en otros sitios. Entonces, no solamente depende de dónde fue y qué cerca de quién, sino cómo se desarrolló el evento en su conjunto. Por eso es importante tener técnicos que estudien siempre lo que sucedió para entender y comprender cómo es Manabí. Interesante. ¿Y cómo sientes que estaba preparado el Ecuador en ese entonces, ¿no es cierto? Porque la norma, justo había la norma, la NEC 2015, ¿no es cierto? La norma ecuatoriana en la construcción. Ya nos mencionaste un poquito, pero ¿cómo sientes que estaba preparado el Ecuador justamente en ese momento en términos de la norma? Pero como sociedad ecuatoriana, típicamente las regulaciones y las normas las ponemos porque hubo un evento que nos golpeó. Eso ha sido tradicional. Yo he sido parte de la norma ecuatoriana de construcción por décadas. Y siempre que ha habido un evento importante, hay alguien en el gobierno que decide que deberíamos verificar la norma como está y actualizarla. Entonces sucedió lo mismo. En el 98 hubo el terremoto de Valle Caracas, 2002 salió la norma de construcción en el Ecuador. 2014 hubo el terremoto aquí en Quito, fallecieron personas aquí en Quito debido al terremoto. Por eso lo digo, usted es más joven que yo tengo un poco más de memoria en eso. Y el presidente de ese entonces decidió que la norma de construcción se ponga vigente. Es la NEC 2015, la actual vigente. 2015 recién se puso vigente debido al terremoto 2014 en Quito. 2016 desde el evento sísmico en Pedernales. No espere que los edificios hayan sido construidos con la norma 2015. De hecho, no la hemos probado. Entonces, pues no hubo tiempo, si fue al de año siguiente. O sea, claro, acá en ese entonces, si alguien usó la norma. Pero no pudieron ver alguna estructura que sí se haya hecho después de que, o sea, que se haya construido después de que salió la norma. No les dio tiempo, porque además cuando salen las normas, no es que te aplican de inmediato. Hay un proceso de aprendizaje en la sociedad técnica donde les toma un tiempo desayunarse cómo funciona la norma, cómo se aplica los nuevos requisitos, y cuando lo aplique ha pasado un tiempo. Eso toma un grado de maduración. Entonces, yo dudo que haya habido algo, si es que hubo algo, que haya sido construido con la nueva norma. Por lo tanto, no podemos decir que la norma actual vigente fue probada. ¿Y luego del terremoto hubo cambios o sea, algún ajuste o tenemos que esperar la nueva norma? Insisto, como el 2016 fue el golpe, la sociedad ecuatoriana está acostumbrada a hacer acciones a veces no muy meditadas para atender la emergencia. Y esto es así también, la norma se decidió que debería revisarse cuando no había sido aprobada aún.
Ya. Entonces, han pasado varios años, hay un nuevo borrador, pero no ha sido discutido ampliamente todavía, ni consensuado. Sí, eso vi que iban a sacar Sí, una y nueva va pasando el redacción. tiempo, hemos cambiado de autoridades muy a menudo, eso también da inestabilidad del proceso, y entonces cuando salga la nueva no sabemos cuándo, personalmente no necesito que salga una nueva muy poderosa, muy estricta, si la todavía no habíamos medido, Ya. yo más bien prefiero que se cumplan a que se creen cosas muy, muy complicadas, pero hay un borrador que todavía falta discutir, ¿cuándo saldrá? No lo sé, Martín. Ya. Y quedó ahí un poco en el aire, pero esto de los edificios que viste que se mantuvieron en pie, que no colapsaron. Los fuimos a estudiar, a los que no les pasó, Ajá. ¿Cuáles pues fueron las habían sido hecho bien. Ejemplo, una casita en plena ciudad de Pedernales, Ujú. de una señora de recursos medianos. Vimos su casita de 2 pisos y no tenía un rasguño, no es que no tenía fisuras, no tenía un rasguño, Martín, Ya. rodeada de toda la cuadra de edificios en el piso. O sea, como esas que saben sacar esas iglesias que dicen que es Solita milagro, ahí, el resto nada. y que está la Sí, iglesia parada y todo. sí. Entonces, ok, allá vamos a ver qué sucedió. Ajá. ¿Por qué todo el mundo está destruido y murieron muchas personas en esa cuadra y ella no? Es más, el problema de ella es que la querían evacuar porque es la única que queda y querían evacuar de la zona por falta de seguridad y luego probablemente iba a perder su casa. Ya. Pero resulta que lo ha hecho bien y se le pregunta, oiga, ¿y cómo? No quería ahora conversar porque le han ido a molestar un montón de gente. Ya. Pero accedió con nosotros, yo iba con parte del grupo de Naciones Unidas y con expertos internacionales. Entonces accedió. Me dice, no, es que hicimos bien. Dijo, ¿pero qué significa para usted Hacer bien. Hacer bien. Ajá. Contraté a mi sobrina arquitecta graduada en Quito. Ella venía todas las semanas, dirigía la obra. Compramos los materiales Santo Domingo Los Colorados en agregados y comprábamos un buen cemento. Y hacíamos lo que mi sobrina arquitecta graduada en Quito me decía que hagamos. Ya. That's all. Ujú. Buenos materiales, buena dirección técnica, resuelto. El problema ahora era qué va a hacer ella con su casa que está sola en toda la cuadra. Y así ejemplos algunos, ¿ah? Mientras veías hospitales, donde nos cuesta muchos millones de dólares a usted y a todos ustedes, que no habían sido inaugurados y que ya tenían problemas estructurales graves Y que son estructuras que se conocen como... y no me acuerdo, esenciales para la esenciales, sociedad. esenciales. O sea, sí se pueden hacer bien las cosas. Eso O sea, es. una estructura esencial es la que tiene que soportar Tiene que sí o sí Sí o sí estar soportar. operativa luego del evento. luego del evento. Sí o sí, Claro. porque si un hospital se cae durante un evento, ya no nos sirve. Claro. Es absolutamente indispensable que esté en pie. Sin inaugurarse ya tenían problemas estructurales. Dime tú. Sí. Y ahorita que ya han pasado 9 años, ¿crees que hemos mejorado en términos de construcción a nivel país? O sea, no solamente en la costa, sino a nivel país, con lo que has visto después del terremoto, cómo se ha venido construyendo. En un 70-80% lamentablemente, ¿no? Yo 70, he regresado, 80% sí, no. yo he regresado a los sitios donde yo pude hacer el análisis de los Ajá. daños. Hemos ido con expertos internacionales, tenemos una buena y vasta bibliografía fotográfica y técnica de lo que sucedió. Ya. Y regresamos a los mismos sitios años después. Y resulta que no ha pasado nada. La gente no se acuerda ya lo que sucedió o no quiere recordar. Tal vez Y eso, los ¿no? edificios que vimos que estaban severamente dañados están en pie, están totalmente renovados, nuevos, con nuevos acabados. Unos no. que yo perfectamente podía decirte que no eran posibles repararse. No eran posibles repararse, Ya. pues están allí, los sirven como hoteles, restaurantes importantes, y tú les ves O y sea, fue entras y dices, esto maquillado. está muy bien. Me preocupa más. Ujú. ¿Por qué? Porque esos ya quedaron vulnerables. Claro. Ahora ya no estamos en 7-8 para que algo suceda grave. Será algo más pequeño y ya podríamos tener problemas graves. Esa es una preocupación que tengo. No supimos manejar la reparación-reconstrucción. Ya. Si es que se pensó hacer algo de eso. Claro, y ahí está un poco respondida la siguiente pregunta que te íbamos a hacer, es de si es que hoy ocurriera un sismo de la misma magnitud. ¿Misma? O sea, de la misma No o incluso, necesitamos sí. de la misma. No vamos a Claro. necesitarlo, lo lamento. Sí, es que resulta que perdimos la oportunidad de concientizar a la gente. Las autoridades de ese entonces quisieron ocultar cosas. Hicimos tan mal la parte de rescate, hicimos tan mal la parte de evaluación, hicimos tan mal la parte de memoria técnica. Tú no vas a encontrar un reporte técnico que te diga lo que sucedió con cifras exactas, fotografías No hay, y ajá. respaldado. Yo No busqué, existe. no existe, ajá. Eso no puede pasar en un país.
en donde tenemos este tipo de problemas, ¿no? Porque va a volver a suceder. Entonces, si la memoria no existe y preguntas a la gente, ¿qué pasó? Dice, no, ya no me acuerdo, no pasa nada, todo está bien, no hay problema. Los problemas de allá son otros ahora. Entonces se pierde la memoria y no vamos a poder romper el círculo vicioso del futuro desastre. Mucha gente, lo que veo es que dice, y es súper entendible, o sea, mucha gente que hace una construcción informal, ¿no es cierto?, que solamente contrata a los maestros y un ingeniero, es más que nada, no es porque no quisieran, sino es por el tema de costos. ¿Cómo crees que se podría Te cambiar tengo eso? que dar contraejemplos. Un hotel de 8 pisos que recibe extranjeros, Te entiendo, ¿no en esos tiene casos, dinero el señor para contratar a una persona? en Edificios esos de casos, 5 claramente. pisos, 6 pisos en el centro de Puerto Viejo, comerciales, altísimo valor. No va, o sea, a veces los temas de recursos en el Ecuador siempre creemos que al principio siempre hay recursos, que no tenemos recursos y por eso no lo hacemos. Muchas cosas te sorprendería observar, no solamente recursos, a veces es conocimiento, responsabilidad, ética. Y esas cosas a veces no las ponemos. No puede ser que el centro de Puerto Viejo haya sido devastado, edificios de 5 o 6 pisos. Lo interesante es quién eran los dueños de esos edificios, no era la clase menos favorecida de la sociedad. Entonces rápidamente ya están nuevamente, no pasó nada. O sea, para... No es solo recursos, es mi mensaje. Sí, en ciertas partes, cuando la gente realmente recoge recursos de toda la familia, de su esfuerzo y va haciendo de a poco, Claro, eso pero es más para podemos unas actuar casitas, los ajá. técnicos de alguna forma. Podemos hacer brigadas, podemos con los GATS colaborar juntos, podemos juntarnos y hacer una idea de cartillas que ya hicimos y nadie lo sabe. Y Como una idea de recomendaciones y cartillas. verificar. Por ejemplo, hay un barrio donde tú ves que la gente ahorra de a poquito para hacer sus cosas de a poco, porque en verdad ahí sí no hay recursos. Entonces la autoridad competente, el GAT competente, podría ir a recomendarle cosas, hacer capacitaciones unos viernes en la tarde-noche, darles panfletitos y diga, "Vea, siga estas recomendaciones pequeñas, utilice esto de esta forma, utilice esto mejor de otra forma, tenga cuidado. En las universidades podemos colaborar con estudiantes, con graduados, con las empresas y irnos allá a echar una miradita, a supervisar, a poder contribuir, a recomendar, y eso puede construir algo de sociedad. Así se ha hecho en otros países. Acá no tenemos esa unión, no tenemos esa colaboración, no tenemos esa organización. Si mañana ocurre algo, aquí en Quito, mañana, nadie sabe quién va a revisar qué y en dónde. Entonces los gremios, las cámaras de construcción, los gremios de profesionales, ya podrían tener algo preorganizado con las universidades y ir a ver, si nos pasa algo, tú y tu equipo vas allá, tú y tu equipo va allá, vamos a revisar esto, nos reunimos aquí, compilamos así, damos recomendaciones, asesoramos a los tomadores de decisión. Sí. Esos planes no hay. Y eso no cuesta mucho dinero. No es un tema de recursos solo. ¿Y cuáles crees que son las 3 lecciones más importantes que nos dejó el sismo en cuanto a construcción y en cuanto a normativa también? Ahí le voy a decir una frase medio que es un pecado. ¿Has escuchado la palabra resiliencia que está de moda? Sí. Todo el mundo habla de resiliencia. Sí. Es que hay que ser resiliente. Bueno, te cuento que el Ecuador es muy resiliente. Sí. Y eso es un problema. ¿Por qué es resiliencia? Resiliencia dice, es que yo me puedo recuperar rápidamente del golpe y seguir para adelante. Aquí somos muy resilientes y no solo es en muchas cosas de la sociedad. Manabí es muy resiliente, están de pie. No pasó nada, se ha olvidado, se sigue haciendo las mismas cosas de la misma forma. Y siguen adelante. Si eso es resiliencia, estamos mal. Si no recordamos el pasado, estamos condenados a repetirlo, lamentablemente. Bueno, he visto ahora en Manta hay edificios que ya tienen sus aisladores sísmicos. Casi todos los de la nueva zona, o sea, los nuevos edificios, he visto que tienen sus aisladores sísmicos, que entiendo que igual ahí al constructor o al promotor le va a doler en el bolsillo, ¿no es cierto? Porque es algo caro en teoría, pero si es que, como dices, recordamos lo que pasó y cuántas vidas nos costó el 2016, este evento en el 2016, es una ganancia, ¿no es cierto? A la final Si sabes para que no nosotros como sabemos cuánto país. nos costó. Claro, me imagino. No sabemos. Si dice, oye, ¿cuánto le costó como país? ¿Cuánto porcentaje del PIB perdimos? No sabemos. Porque alguien lo dijo a la semana, hemos perdido 3.000 millones de dólares. Y todos se alinearon y resulta que los resultados fueron de 3.300. No sabemos como país cuánto nos costó. Los constructores que tú mencionas y los propietarios de esos edificios han sido concientizados, pero son contados así, Sí, con los dedos de la mano. Sí.
y han hecho uso de tecnología nueva que está disponible. No cuestan más allá de un 5 o 7% adicional. Ya, Eso se puede recuperar muy fácil. Claro. Se pone paneles Y solares. ahorita que está creciendo. Dependiendo de, perdón. Se puede invertir en seguridad. Pensemos ahora en las clases de pocos recursos. Hay alternativas, hay diferentes, que no son tan costosas. O sea, y he Ya visto, podríamos. incluso la NEC, o sea, hay veces que es complicado, o sea, yo digo, para un ingeniero o estudiante de ingeniería civil, leer la norma es complicado. O sea, tiene sus cosas técnicas. Entonces, obviamente, Sí. una persona que va a construir su casa, que no tiene muchos recursos y va a buscar en la norma, va a decir como, no entiendo. Pero he visto que hay algunos capítulos, ¿no es cierto? Hay como unos anexos que te da unas recomendaciones que yo entiendo hasta con dibujitos y todo, que está pensado justamente Eso iba. para esas personas, ¿no es cierto? Lo escribimos lo más fácil Sí, posible. sí he visto. Ajá. Hemos hecho cartillas con dibujitos con colores. Sí, ajá, sí, sí he visto La eso. gente no sabe que hay eso. Sí, es también tema de, o Y sea, también difusión, ¿no? está en los ingenieros y arquitectos seguir capacitándose después de graduarse, porque cuando se graduaron no ha terminado el journey. Claro. Tiene que seguir adelante aprendiendo, renovándose, viendo qué hay de novedades, aprendiendo de nuevos procedimientos, nuevas tecnologías. Eso se llama entrenamiento continuo, educación continua. Sí. También hay que seguir creciendo. Estos edificios que tú mencionas, Manaví, ya tienen profesionales de buen nivel, que sí los tenemos, Sí. para hacer esas cosas diferentes. Sí se puede hacer cosas diferentes. Sí, Martín. sí. Y entonces, para las personas que están pensando en construir su casita próximamente, ¿qué recomendaciones básicas les darías para asegurarse de que sea segura Ok. ante un sismo? Primerito, contratar un profesional en construcción, arquitecto, ingeniero. Sí, Que primero sepa de contratar a un construcción. profesional. Ya. Ah, es que me va a costar un poco más. Sí, pero una minucia más comparado con su inversión de toda la vida. Sí. Absolutamente toda la vida. Si su casita le va a costar $40,000 y es el esfuerzo de usted y su generación previa, vea, póngale 2,000, 3,000 más y usted habrá resuelto un problema de seguridad. Y si use buenos materiales, si usa buenos materiales, ¿le va a costar más? Sí, le va a costar 1,000 más. Pero además esa persona tiene que ser asesorada por quién, por quien es responsable de su vida y de seguridad, que se acuerdo al COTAD desde el GAT. Ya. Los municipios no pueden deslindarse de la responsabilidad. Tiene que ir a mirar al señor, aprobarle lo que está haciendo, hacerle un seguimiento, una colaboración que no les cuesta demasiado. Sí, ya vamos a pagar ruta viva de peaje, dicen. No cuesta demasiado. Hemos pagado un montón de plata por el metro. No cuesta demasiado. Y podríamos enrumbarle incluso a personas que no tengan esos recursos para que hagan las cosas mejor, más seguro. No digo óptimo, no digo perfecto, pero hemos ganado en disminuir vulnerabilidad. Y Por lo menos imprimirles estaremos esos mejor. capítulos con dibujitos y darles a cada uno. Capacitarles en ajá, las noches. capacitarles. Pero si en elecciones van los políticos a capacitarles de otra manera, ¿por qué no podemos capacitarles en las cosas técnicas? No cuesta verdad. demasiado. Es verdad. Y si tuvieras que dar una sola recomendación clave a los constructores, ¿no es cierto? Ya no a las personas que hacen sus casitas de manera informal, sino a los constructores y dueños de proyectos para mejorar la seguridad, ¿cuál sería? Ética, profesionalismo e inviertan en seguridad. En otros países del mundo, cuando hay un evento importante, cuando mucha gente muere y se pierde mucho, la sociedad busca culpables. Eso ha pasado en Turquía, en Afganistán, en Irán, en China, en todos los países donde ha habido problemas sísmicos importantes, o sea, con más ceros de los que tuvimos, la sociedad busca y normalmente van directo a los constructores, los meten presos, salen muchos huyendo del país, eso pasó en México, un montón de sitios ha pasado. A los profesionales decirles, miren, si eso sucede en esos países, protejámonos en salud, hagamos las cosas bien. Hay un código de ética que tenemos que respetar y hay un código de principio de responsabilidad ante la sociedad para hacerlo lo mejor que podamos, con buenos materiales, con mejor ejecución. Exacto. Aunque nadie nos pida y nos exija, eche una mano, porque puede pasar un día que ocurra lo que pasó. Vean el terremoto de Turquía de hace un par de años. O sea, los estaban buscando los constructores en los aeropuertos, en sus casas, escondidos, y los iban a meter presos, porque no querían saber si era culpable o no. Tenían que mostrar a la sociedad algo, y luego se verificará si era o no. Y podrán ir contra el fabricante, y podrán ir contra quien sea. Todos tenemos que estar listos para decir que lo hemos hecho responsablemente y que no tenemos nada que ocultar. Y también hay una frase que es típica en obra, es la de yo siempre construí,
profesionales que en teoría Y tienen... nunca me ha pasado nada. Ajá, Nunca me ha pasado nada. yo ¿Por qué he me construido exige toda ahora? así mi vida y ahí están parados los edificios. Sí. ¿Qué les dirías de esos que... a ver, hace 2 días me fui a un edificio y justo subí unas fotos, estaba subiendo unos videos a mis redes y mostraba de una viga que estaba para pasar una tubería de media pulgada. Estaba picada todo, o sea, todo, no se Un veía el hueco así acero. para pasar un tubo así. Sí, un huecazo así, pero no se veía ni el acero, o sea, no era un cruce que habían puesto que se sabe dejar, ¿no es cierto? Que no sabemos todavía si es que es recomendado o no, pero era picado después, ¿no es cierto? Y ese edificio era un edificio viejísimo, o sea, eso no es algo como nuevo, entonces, ¿qué les dirías a esas personas que, claro, han hecho todos estos errores, pero que todavía siguen en pie sus edificios, ¿no es cierto? ¿Y cómo les puedes decir como, oye, estás cometiendo un error? Pero él te va a decir, sí, pero hace 20 años que construí eso y sigue ahí parado. Sí, allí. No, no hemos tenido prueba. Si estás hablando de Quito, De Quito. en ajá, Quito no hemos tenido un evento importante en muchos años, muchas décadas. No hemos pasado. Tú no sabes Por todavía suerte. qué es un buen sismo en Quito. No, por No, suerte. eres los de los históricos que tenemos no han pasado en nuestra generación, ni a nuestros padres, ni de tus abuelos. Cuando venga eso, nos van a probar. Más vale que nos encuentren preparados. Entonces, si la persona no ha visto, a veces si no ves, no lo crees. Entonces, cuando pasan cosas como esas, hay que hacerles ver. Luego de los eventos, yo he hecho un poco de charlas, conferencias, presentaciones, podcast, todo, para que la gente no pierda y se entere. Pero aquí somos muy resilientes. Como somos muy resilientes, tenemos que hacerlo más a menudo. Yeah. Entonces, lo que estás Recordarnos haciendo más. ahora, quiero felicitarte a Selvalegre y a Martín, porque este tema, que fue hace mucho, dice 9 años, no, fue hace mucho. O sea, para el planeta esto es ayer. Están haciendo muy bien las cosas en recordar a las personas las cosas que pasaron, para no volver a cometer los errores, y a los técnicos también hay que hacerles recordar. Muchos toma mucha su experiencia poca que han tenido, 20 años poca, 30 años poca, y creen que se hacen bien las cosas y quizás no lo están haciendo bien. Entonces hay que mirar otras partes y ver lo que ha sucedido. Felicitaciones, están haciendo muy bien las cosas, recordando a la gente que esto es importante. Muchas gracias, Fabricio. Ha sido un No, a ti, gustazo Martín. tenerte como primer invitado para este primer episodio del podcast Hagámoslo Junto de Cementos Selvalegre. Quédense pendientes a nuestras redes, vamos a seguir subiendo más episodios y esperemos que les haya gustado. Encantado. Buen trabajo.